Sí, ya vamos a empezar a grabar. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver cómo sería nuestro análisis dinámico. Aquí, este fue el listado que yo les hice llegar, donde básicamente están los puntos que deben tener ustedes como mínimo en su documento o lo que van a sustentar, donde hablen de la descripción general, la normatividad de los materiales, van a hacer el avalúo de carga respectivo. Aquí en avalúo de cargas ustedes se les va a entregar una arquitectura, pero ustedes van a estar encargados entonces de dar las especificaciones en cuanto a los acabados y los muros divisores. ¿Listo? Entonces ustedes van a estar encargados de hacer eso, ahí lo especifican para verificar el avalúo de cargas que esté realizado de manera adecuada con respecto a lo que ustedes han definido. Los parámetros sísmicos, pues, es lo que vamos a utilizar para construir el espectro. Entonces aquí simplemente es que lo enuncien. Yo les doy una dirección del proyecto. ¿Sí? Con esa dirección, pues, ustedes deben clasificarlo. Todos lo vamos a hacer aquí en Bogotá. Lo van a clasificar dentro de la microzonificación. Y aquí es donde aparecen entonces esos parámetros sísmicos. Luego construyen el espectro de diseño tal cual como lo hicimos aquí en clase. Obtienen las fuerzas sísmicas de diseño, cálculo de derivas. ¿Sí? El periodo fundamental de la estructura, que lo hemos hecho, la aceleración espectral, el cortante basal, ya una vez definido el periodo fundamental de la edificación, y el cortante basal en función del avalúo de cargas que se ha hecho. Aquí, por favor, incluir el 25% entonces de la carga viva. El cálculo del coeficiente de disipación de energía, pues ustedes ya lo nombramos en función de que debería estar dado dependiendo de las irregularidades que tengamos en la edificación. Luego están las combinaciones de carga, que vamos a ver hoy, la verificación de las derivas que lo vimos cómo se calculaban en clases anteriores, la modelación, aquí donde se muestra el paso a paso, pues es lo que decíamos básicamente pantallazos, donde describan cuál es el paso a paso que utilizaron ustedes para llegar a la modelación final. Comparar los resultados del análisis por fuerza horizontal equivalente que se hizo a mano, el cuadrito Excel, con las fuerzas laterales que encontramos nosotros en nuestra modelación y le calculamos el porcentaje de error. Momentos y cortantes de diseño, vamos a ver cómo obtenemos eso, ¿sí? Y la comparación de los resultados con el análisis dinámico espectral. Entonces vamos a ver hoy, llegar a momentos y cortantes de diseño para la estructura y comparar los resultados con el análisis dinámico espectral y las combinaciones de carga. Básicamente eso es lo que nos hace falta para la entrega final. Entonces ya con esto que ustedes aprendan a hacer, a llegar a momentos y cortantes, esto es lo que ustedes van a utilizar para aplicar las fórmulas y los procedimientos que van a ver en el siguiente curso de diseño estructural. ¿Listo? Entonces, ustedes a partir de sus modelaciones van a hacer un análisis de resultados, hacer acá unas conclusiones propias de lo que se hizo, de lo que obtuvieron, de ver, digamos, la comparación entre los dos métodos, ustedes que analizan, los porcentajes de error que sacan, de los valores de carga, cuáles son los pesos que tiene el edificio en el programa, cuáles son los pesos que tiene el edificio calculado de manera manual. ¿Listo? Entonces, esos tres puntos que nos hacen falta por ver, los vamos a ver a partir de este momento. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a obtener es ver el procedimiento del análisis dinámico espectral. Ese procedimiento nosotros lo tenemos en nuestra normativa colombiana, en el título A, en el capítulo A.5, ¿cierto? Aquí entonces nos hablan del método de análisis dinámico, cómo lo debemos aplicarlo, están las generalidades, está el modelo matemático, cómo lo debemos emplear. Si tenemos un diafragma rígido, nos dice que se consideran los diafragmas infinitamente rígidos en su plano, que es lo que decíamos. Entonces nuestra losa no va a tener deformaciones en el plano, sino se considera rígida, y que lo tuvimos en cuenta también para nuestra modelación por fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? La masa de la edificación, si ustedes se dan cuenta, vamos a leer acá.
La masa de la edificación que se utiliza en el análisis dinámico debe ser representativa de las masas que existirán en la edificación cuando ésta se vea sometida a movimientos sísmicos de diseño. Para efectos de los requisitos de este reglamento, la masa total de la edificación se puede tomar como M. La distribución de la masa de la edificación debe representar la distribución real de las distintas masas de la misma. Entonces, aquí no le dicen a uno si debe tener en cuenta la carga viva o no. Sin embargo, nosotros vamos a acostumbrar dentro de la masa sísmica del análisis, dentro de la masa de la edificación, tener en cuenta ese porcentaje, el 25% de nuestra carga viva, por lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Listo, que también lo tuvimos en cuenta en nuestro análisis de fuerza horizontal equivalente, pero aquí no se nombra en ningún lado. ¿Listo? Rigidez de los métodos dinámicos elásticos, la rigidez que se utilice en los elementos estructurales del sistema de resistencia sísmica cuando se emplea el método dinámico elástico debe seleccionarse cuidadosamente y debe ser representativa de la rigidez cuando ustedes se vean sometidos a movimientos sísmicos de diseño. En estructuras de concreto y mampostería, la rigidez que se asigne debe ser consistente con el grado de fisuración que puedan tener los diferentes elementos al verse sometidos a deformaciones que imponen los movimientos sísmicos de diseño. Cuando haya variación apreciable de la rigidez en los diferentes elementos verticales del sistema de resistencia sísmica que contribuyen a la resistencia de los componentes de movimiento, la rigidez que se le asigna a cada uno de ellos debe ser consecuente con los niveles de deformación. De rigidez en métodos dinámicos inelásticos, bueno, esto es otra cosa, ¿cierto? Aquí básicamente nos hablan es de los métodos elásticos. Nosotros vamos a trabajar aquí un método elástico, no un elástico, y que vamos a ver cómo se incorpora dentro de nuestra modelación, ¿listo? Representación, debemos hacer el procedimiento que vamos a ver nosotros es a partir del espectro de diseño, ¿cierto? Aquí la norma nos tiene en cuenta el procedimiento espectral y análisis cronológico. Este análisis cronológico básicamente es colocar a nuestra edificación un sismo real y ver qué pasa paso a paso o tiempo a tiempo, segundo a segundo, que ocurre el evento sísmico. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a partir de un procedimiento espectral, donde con el espectro diseño se le va a asignar las propiedades a la edificación y a partir de este espectro diseño se va a obtener directamente la aceleración espectral y el programa va a hacer los cálculos respectivos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se incorpora ese espectro en nuestra modelación. Los procedimientos espectrales deben ser utilizarse el espectro diseño tal como lo definió A.2.6. Eso de A2.6 corresponde al espectro que nosotros habíamos definido en clases anteriores. ¿Listo? Partiendo que esto era una zona de amenaza sísmica aluvial 100. Entonces yo les tengo que pasar el estudio de suelos y la planta típica de la edificación. ¿Listo? Vamos a decir que el edificio va a tener 6 niveles, como para tener una diferencia allí. ¿Listo? Metodología de análisis, obtención de los modos de vibración. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los modos de vibración deben obtenerse utilizando metodologías establecidas de dinámica estructural. Deben utilizarse todos los modos de vibración de la estructura que contribuyan de manera significativa a la respuesta dinámica de la misma, cumpliendo con los requisitos de A54.2. Ya vemos estos requisitos, pero aquí básicamente vamos a tener en cuenta los modos de vibración hasta que participe por lo menos el 90% de la masa en estos modos de vibración que tiene designado nuestra edificación. Nosotros cuando vimos fuerza horizontal equivalente, básicamente vimos los 3 primeros modos de vibración, donde veíamos el modo de vibración en dirección X, Y y torsional. ¿Listo? En las 2 direcciones principales y de torsión. Ahorita cuando veamos el método vemos, digamos, las diferentes maneras y qué porcentaje se obtiene dentro de los modos que van a participar dentro de nuestro análisis. La respuesta espectral modal, la respuesta máxima de cada modo se obtiene utilizando las ordenanzas del espectro diseño. Para eso es que lo vamos entonces nosotros a incorporar dentro de nuestra modelación. Y va a estar definido para el periodo de vibración propio de cada uno de los modos, ¿cierto? Cada modo va a tener un periodo de vibración diferente. Y con ese periodo de vibración, pues aquí vamos a ir a nuestro espectro y definir la aceleración espectral. ¿Listo?
La respuesta máxima modal, incluyendo deflexiones, derivas, fuerzas en pisos, cortantes de piso, cortantes en la base, fuerzas en los elementos, se combinan de una manera estadística para obtener la respuesta total a los movimientos sísmicos de diseño. Deben cumplirse los requisitos del A.5.4 en la combinación estadística de las respuestas modales máximas. Bueno, eso lo vamos a tener en cuenta. Entonces, dentro de la respuesta total de la edificación, en cuanto a las derivas que se va a tener, allí vamos a tener un caso de carga en el cual se va a tener la respuesta total de la edificación, los desplazamientos sufridos a partir de cada uno de esos periodos y la respuesta que va a tener la misma. Entonces allí podemos analizar de cada uno de esos casos de carga cuál va a ser los desplazamientos y finalmente las derivas que vamos a obtener en la edificación. Y los vamos a comparar seguramente con el análisis por fuerza horizontal equivalente. Ajuste de resultados. Entonces aquí es si los resultados de la respuesta total son menores a los valores mínimos prescritos en este numeral, los resultados totales del análisis dinámico deben ser ajustados como se indica allí. Entonces, era lo que yo les comentaba. Cuando uno hace un análisis dinámico elástico espectral, básicamente tiene que hacer el de fuerza horizontal equivalente también. Analiza, compara los dos resultados, tanto del análisis dinámico como el análisis por fuerza horizontal equivalente, y si las diferencias corresponden a lo que se nombra aquí en el A.5.4.5, pues los resultados no tienen que ser modificados. Sin embargo, cuando esos resultados tienen una diferencia entre el 10 al 20%, dependiendo qué tan irregular o regular sea la edificación, pues tiene que tener un ajuste. Eso es un punto del documento que se les envió para el trabajo final. Entonces vamos a ver cómo se hace ese ajuste respectivo. La oración de las derivas es exactamente lo mismo como lo vimos para fuerza horizontal equivalente y las fuerzas de diseño de los elementos. Cuando ya vamos a hacer el diseño, lo que debemos sacar es que nuestro sismo va a ser dividido por el coeficiente de disipación de energía y con ese análisis, dividiendo la fuerza sísmica en mi coeficiente de disipación de energía, es que yo voy a definir cuáles son los cortantes y momentos de diseño. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo sería incorporar este grado de disipación o coeficiente de disipación de energía a nuestra estructura para poder determinar las fuerzas de diseño de los elementos. Básicamente este R va a depender de qué tan regular o irregular sea nuestra edificación. ¿Listo? Y por eso la fuerza sísmica se va a ver reducida o el sismo de diseño. Y aquí ya pasará entonces al diseño de los elementos estructurales. Nosotros no vamos a llegar hasta este punto, solamente hasta fuerzas en diseño de los elementos, ya que esto corresponde al curso de diseño, ya sea de estructuras en concreto o de estructuras metálicas. ¿Listo? Entonces eso va a depender de los cursos posteriores que van a haber. La idea es que lleguemos entonces hoy hasta este nivel. Aquí dicen que el número de modos a tener en cuenta es aquel que por lo menos el 90% de la masa participante de la estructura se encuentre allí. Entonces lo que vamos a verificar es que para esos modos de vibración se tenga en cuenta, para los que tiene el ITAPS y que maneja, se tenga en cuenta por lo menos el 90% de la edificación. ¿Listo? El 90% de la masa. El cálculo del cortante es básicamente lo mismo. Si nosotros nos damos cuenta, en fuerza horizontal equivalente era B sub S igual a S sub A por la gravedad por la masa. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo acá y el cortante es a partir de la masa de la aceleración, se da entonces el cálculo de ese cortante en la base que vamos a tener. Bueno, aquí los ajustes de resultados. Entonces, fíjense ustedes que cuando el cortante dinámico en la base, obtenido después de hacer la combinación modal para cualquiera de las direcciones de análisis, sea menor al 80% de estructuras regulares o 90% de estructuras irregulares, del cortante sísmico en la base, ¿cierto? Entonces se debe
realizar un ajuste de la diferencia en función de que siempre por análisis dinámico espectral, este cortante nos va a dar inferior, pero las diferencias deben estar o entre el 10% para estructuras, eh, perdón, dentro del 20% para estructuras regulares o del 10% en estructuras irregulares. Si esto sea mayor, pues yo tengo que hacer un ajuste respectivo. ¿Listo? En función de ese porcentaje que se ha dejado de tener en cuenta o ese porcentaje de más que está generando diferencia entre cada uno de los cortantes obtenidos por fuerza horizontal equivalente y por análisis dinámico espectral. ¿Listo? Entonces, depende de la irregularidad que yo defina para mi estructura, si es una estructura regular o irregular, podemos tener unas diferencias tolerables. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer y esto es uno de los puntos que se está pidiendo en el trabajo. Entonces dice que cuando el cortante sísmico en la base obtenido después de realizar la combinación modal para cualquiera de las direcciones principales excede esos valores prescritos, todos los parámetros de la respuesta dinámica total, tales como deflexiones, derivas, fuerzas en los pisos, cortantes de piso, cortantes de las bases y fuerzas en los elementos, pueden reducirse proporcionalmente a juicio del diseñador. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta entonces nosotros. Efectos direccionales. Los efectos direccionales de los movimientos sísmicos deben tenerse en cuenta de acuerdo a los requisitos de A.3.6.3. Entonces aquí es donde veíamos que la fuerza en sismo, en este tipo de edificaciones, debe tenerse en cuenta del 100% actuando en la dirección de estudio, pero no se debe dejar de lado la otra dirección. La otra dirección puede tener entonces un porcentaje del 30%, o como mínimo debe tener un porcentaje del 30% cuando se combinen entonces los efectos direccionales. Eso es lo que a lo que hace referencia estos efectos torsionales. Mi torsión. El análisis debe tenerse en cuenta los efectos torsionales de toda la estructura según lo indicado en A.3.6.7. ¿Qué es eso? Pues es la torsión accidental del 5% que nosotros vamos a tener en cuenta en el análisis de nuestra edificación, como se obtuvo en cuenta por fuerza horizontal equivalente. Bueno, esto ya aplicas para sistemas duales. Nosotros vamos a hacer es un análisis de un sistema de pórticos resistentes a momento. Y ya lo demás es para análisis dinámico cronológico. ¿Listo? Y eso es básicamente nuestro método de análisis dinámico, o lo que tiene como reglamentación nuestro código en SR10. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo ahora en nuestra modelación para el edificio que ya habíamos definido nosotros, que ha sido el de nuestro análisis. Entonces para esto vamos a ir a Define. Vale, primero, antes de definir algo para esta modelación, debemos tomar el espectro, o los valores del espectro que hemos derivado nosotros. Este es un espectro entonces para una zona de la microzonificación que corresponde a una aluvial 100. Entonces lo que vamos a hacer aquí es abrir un archivo de texto, un bloc de notas, y vamos a copiar nuestro periodo y nuestra aceleración espectral, siempre en el orden XY. Le voy a dar aquí copiar, voy a mi bloc de notas y le voy a pegar. Y esto lo voy a guardar. Entonces voy a darle archivo, guardar como, la carpeta que corresponda para el trabajo. Aquí le voy a colocar entonces a esto espectro aluvial 100. Le voy a guardar y cierro esto. ¿Listo? Entonces aquí en modelación ahora sí puedo llegar a incorporar ese espectro. Entonces lo primero que hacer es en Define, en Functions, Respond Spectrum, le doy clic
Y aquí voy a seleccionar que basado aquí si está la norma colombiana SR10. Si lo quiero hacer también lo puedo hacer por este selección del espectro. Pero yo lo voy a hacer a partir de un archivo from file. Listo, entonces voy a darle a mi function. Y aquí el programa me sale con esta interfaz, donde me pregunta cuál es el porcentaje de amortiguamiento de mi espectro. La norma colombiana para el espectro diseño siempre tiene un porcentaje de amortiguación del 5%, ¿listo? Este valor siempre debe estar acá, cuando se hable del espectro diseño y se vaya a incorporar dentro del análisis dinámico. Aquí entonces, ¿qué vamos a graficar? Nosotros vamos a graficar periodo versus tiempo, ¿cierto? Entonces, y aquí en el function file, nosotros vamos a darle browse y vamos a ir a nuestra carpetica, vamos a darle acá text files y saldrá espectro aluvial 100, que fue el nombre con el cual nosotros hemos guardado nuestra función de el Excel. Le vamos a abrir y aquí vemos entonces nuestro espectro que está ya involucrado acá y corresponde a la misma grafiquita que nosotros tenemos acá. Esto es la misma grafiquita. Ahí se damos cuenta que hay como una línea en el eje coordenado de las Y. Es porque nuestro archivo que nosotros estábamos trabajando, colocamos aquí como el espectro aluvial 100, en la primera fila tiene el periodo IS sub A, y esto no tiene valores algunos. Entonces lo que vamos a hacer en nuestra modelación es que me lea a partir de la línea 1, ¿listo? Y con eso no tenemos en cuenta entonces ese valor de T S sub A que tiene en nuestro archivo. O simplemente cuando lo guardemos, eliminamos esta fila superior, ¿listo? La fila número 1. Cualquiera de las dos opciones. Aquí vamos a colocarle entonces el nombre, vamos a colocarle aluvial 100. Y aquí hay algo importante. Si yo en algún momento decido enviar, por ejemplo, el archivo proveniente de mi modelación y no, o se me olvida colocar el espectro en este archivo de texto dentro de esa carpeta, pues voy a tener problemas, porque esta es la dirección que el programa está tomando para generar este espectro. Entonces, lo que yo debo hacer, o lo que yo hago generalmente, es convertir este espectro que estoy viendo acá, en valores. ¿Listo? Entonces yo lo voy a convertir en valores definidos por el usuario. Y de esa manera ya tengo mis periodos, que corresponden a los periodos. Si yo miro mi Excel, son los periodos que yo tengo aquí en cuenta, ¿cierto? 1.15, 1.904 y bueno, y así sucesivamente. Y a los periodos de mi aceleración. ¿Sí? Lo que hizo el programa fue convertirme una tablita en función del periodo del S sub A, tal cual como lo grafiqué yo en mi Excel. De esta manera, si yo pierdo el archivo de texto, si yo cambio mi carpeta de diseño, de la modelación, y la dirección no corresponde a la del espectro, pues no voy a tener problemas. Si yo modifico, si yo llevo una memoria USB, la dirección que está teniendo en cuenta es la dirección en función del computador. Si ustedes vieron la ruta antes de hacer este procedimiento, era la ruta pero de mi computador. Entonces ahí el programa puede llegar a tener problemas. Sin embargo, de esta manera no es necesario ya que yo tenga ese archivo de texto en la carpeta donde está el archivo de la modelación y lo abro sin problemas y aquí obtengo entonces todas mis aceleraciones espectrales en función de los periodos que yo he definido. ¿Listo? Entonces aquí le voy a dar OK. Aquí se me crea mi espectro, el aluvial 100 y le doy nuevamente OK. Ya creé el espectro, entonces yo voy a ir aquí en Load Cases, ¿sí? En Load Patterns voy a definir son los casos de carga estáticos, que sería el esfuerzo horizontal equivalente, y aquí este dinámico en Load Cases. ¿Listo? Entonces aquí en Load Cases voy a crear un nuevo caso. ¿Listo?
Y me sale esta interfaz. Esta interfaz entonces va a ser para crear ese caso de carga de manera dinámica, o mejor dicho, a partir de un espectro, que es como lo voy a definir yo. Entonces aquí le voy a colocar en primera instancia, coloquémosle el nombre de sismo en X, método dinámico espectral, ¿listo? Sismo en X, método dinámico espectral, y coloquémosle deriva. Sismo en X deriva, método dinámico espectral, para tener diferencia con respecto a los casos por fuerza horizontal equivalente que hemos definido nosotros. Ese va a ser el nombre del caso, y este tipo de, o la carga para este caso de carga la voy a tomar es a partir de mi response spectrum. ¿Listo? La masa sísmica va a continuar siendo la que yo he definido, que si recordamos era el 100% de mi carga muerta, más el 25% de la carga viva. Y aquí yo le voy a decir a mi programa que me agregue una dirección en la cual voy a aplicar mi carga. Le doy add. Entonces yo tengo, es que esto va a ser una aceleración, ¿cierto? Va a estar definida en alguna de las direcciones de desplazamiento o rotación en cuanto a mis ejes locales. Dale un segundo. Ah, listo. Y entonces, ¿yo qué voy a decir? Como yo lo que voy a ver son los movimientos, entonces van a ser traslaciones, que va a ser este U, en dirección de alguno de los ejes locales. U1 o el eje local número uno, en función de las coordenadas globales de mi edificio, va a estar dirigido en dirección X. Entonces aquí en load name siempre lo voy a dejar en 1 cuando sea en X. Aquí la función, entonces aquí le voy a colocar mi aluvial 100, que fue el espectro que yo he definido, y el factor de escala es la gravedad. ¿Listo? Aquí le dejo en estas unidades, porque aquí si no estoy mal está en centímetros las unidades de longitud, y ese será el factor multiplicador que vamos a tener nosotros allí. ¿Listo? Entonces lo dejo tal cual como aparece. En mi caso de carga, va a ser modal. Recordemos entonces que lo que nos decía la NSRIS es que tuviéramos en cuenta todos los casos de carga modales para este tipo de análisis. Mi combinación de carga va a ser por cuadrática completa. Vamos a entonces a decir que la dirección de la combinación direccional que vamos a tener en cuenta es en absoluta. ¿Listo? Aquí vamos a dejar el factor de escala como 1. Aquí el espectro va a tener entonces un amortiguamiento del 5%, como todos los espectros de diseño de la NSR10, y la excentricidad del diafragma. Entonces vamos a modificarla y vamos a decir que es del 0.05, que corresponde al 5% en cuanto a la torsión accidental que vamos a tener entonces nosotros. Y le damos OK. Entonces aquí tenemos en todos los diafragmas una excentricidad del 5% como irregularidad torsional accidental. Y vamos a darle entonces OK. Quedó definido entonces nuestro caso de carga sismo en X para las derivas por el método dinámico espectral. Ahora falta entonces la otra dirección principal, que sería nuestra dirección en Y. Vamos a copiar este caso de carga. Vamos a add copy of case. Vamos a cambiarle el nombre. Sería entonces en dirección Y. Análisis método dinámico espectral a partir de un espectro, la misma masa, ¿cierto? Pero entonces aquí la dirección va a ser en dirección U2, que va a corresponder a la dirección que va en el eje local 2 y que corresponde a la misma en mis coordenadas globales de Y. Listo, lo demás es igualito, no se modifica nada más y le vamos a dar aquí OK. Le damos acá OK. Listo.
Esa es la manera con la cual nosotros vamos a involucrar dentro de nuestra modelación el análisis dinámico espectral. Ya lo único que queda será entonces correr este modelito. Vamos a ver si quedaron esos patrones de carga, ¿sí? Vamos a volver a correr nuestro modelo. ¿Listo? Listo, una vez corremos entonces nuestra modelación, nosotros podemos aquí a partir del display, History Response Plot, podemos evaluar entonces los desplazamientos máximos para nuestro sismo en X, ¿sí? Los desplazamientos máximos que tenemos entonces a nivel de cubierta va a ser de 103.4 milímetros. Podemos ver también entonces nuestros cortantes, el cual vemos que con respecto a X es de aproximadamente 2656.8 kilonewton. ¿Listo? Voy a copiar este por acá. Cortante basal dinámico. Y voy a poner cortante basal estático. El estático entonces hará referencia a el análisis por fuerza horizontal equivalente y el dinámico entonces al espectral. En este caso es 2656.8 kilonewton. Y para mi sismo en X, por fuerza horizontal equivalente, es de 3139.3. 3139.3 kilonewton. Entonces, la diferencia, según lo que nos dice el análisis, o el ajuste de resultados más bien, según lo que tenemos acá, es que si para estructuras regulares, nuestra edificación, vamos a decir que es una estructura regular, está dentro del 20% la diferencia, entonces no debemos modificarla, ¿listo? Pero si excede ese porcentaje, el 20%, allí es donde tendremos que proceder a hacerlo. Entonces vamos a dividir mi fuerza, mi cortante basal producto del análisis por fuerza horizontal equivalente entre el análisis o el cortante basal obtenido a partir del análisis dinámico espectral. Entonces vamos a darle igual al estático, dividido el dinámico, ¿cierto? Y vemos que la diferencia es del 18% entre los dos. ¿Listo? Entonces quiere decir que para este caso hacemos ajuste o no hacemos ajuste de los resultados. ¿Qué dicen ustedes? No se hace ajuste. No se hace ajuste. Partiendo de que esto es una estructura regular, ¿listo? Pero si mi estructura fuera irregular, sí debería hacer yo el ajuste respectivo, ¿cierto? ¿Y de cuánto sería el ajuste? Del 8%. Exacto, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Si mi estructura es regular, la diferencia que me dice la norma es de apenas el 10%. Como estoy sobrepasando un 18%, el ajuste es del 8.16% que se debe hacer. Es decir, esta fuerza sísmica va a quedar igual por 1.08. La fuerza sísmica del cortante basal de diseño en una estructura irregular quedaría de 2.869.3 kilonewton.
¿De dónde sé que mi estructura es regular o irregular? Eso fue el de los coeficientes que vimos al principio, ¿no, ingeniero? Exacto. Las irregularidades Sí. en planta, altura, Y redundancia. Exacto. redundancia. Eso, esas tres. Usted clasifica, evalúa ese tipo de irregularidades y con esas irregularidades, si su estructura tiene alguna irregularidad, pues ya es irregular. En este caso, vamos a hacer cuenta el caso que esta estructura no cuenta con ninguna irregularidad, que es en planta, en altura y en redundancia es una estructura regular. Y por esa razón, debido a que el porcentaje no supera el 20%, pues no se hace ajuste de resultados. Sin embargo, si, por ejemplo, aquí tuviera una irregularidad en planta, entonces si esto ya pasara a ser una estructura irregular, sí, porque tiene algún, no sé, tiene Retrocesos en las esquinas. unos retrocesos en las esquinas, tiene eh, una, una diferencia entre sus planos de acción, tiene algunas masas mayor, mayores en los pisos superiores, tiene una altura o una irregularidad torsional. Si yo tengo eso, cualquiera de esas irregularidades, pues ya mi edificación pasaría a tener una diferencia máxima del 10% y allí es donde yo debo hacer el ajuste. Si nos damos cuenta, esto corresponde a lo que yo les había dicho. Siempre el análisis dinámico va a arrojar valores inferiores o cortantes de diseño menores a un cortante obtenido por el método de fuerza horizontal equivalente. Siempre. Hasta donde yo he hecho, jamás me ha dado que este es mayor a este. Entonces, por eso es que la NSR10 aquí le dice a uno ajuste los resultados. Pero pues depende de la regularidad de la edificación. Hasta aquí vamos. ¿Hay alguna duda, chicos? En dado caso que supere, ¿es por un mal cálculo o puede suceder? Pues de pronto, no sé, en edificaciones con periodos largos, habría que ver si pueda llegar a sufrir alguna modificación. Pero, pues estoy hablando de edificaciones de más de 20 pisos, pero no creería. Sí, más bien eso debe ser una regla general, que siempre nos dé el fuerza horizontal equivalente mayor al dinámico, porque el de fuerza horizontal equivalente es un método más conservador. Entonces, lo que pasa es que no he diseñado un edificio de 30 pisos o de 25. Y lo que me ha dado a mí hasta el momento siempre me ha dado eso. Entonces, por eso les digo que habría que ver de pronto en edificaciones con periodos largos, a ver qué pasa. Pero a manera general, dentro de edificaciones de mediana altura, eso es una regla. Habría que verlo más con ese tipo de edificaciones, a ver si la cosa sigue siendo igual. Pero yo creería que sí, por lo que le digo, porque es un método conservador el de fuerza horizontal equivalente con respecto a lo que es el análisis dinámico. Listo. ¿Alguna duda acá, chicos? Esta entonces será la manera de comparar los análisis. Perdón, aquí. Comparación de los resultados entre fuerza horizontal equivalente y el análisis dinámico. Vamos a encontrar, entonces, vamos a hacer algunas combinaciones de carga y vamos a encontrar los momentos y cortantes de diseño, que es lo que nos hace falta ahora. Entonces, ¿dónde involucro yo las combinaciones de carga? Entonces aquí voy a desbloquear mi modelo. Y las combinaciones de carga las voy a dar aquí en Define. ¿Sí? En Define, en Load Combinations, aquí voy a definir todas las combinaciones de carga, pero ¿cuáles combinaciones de carga voy a involucrar yo? Entonces, aquí yo tengo, voy a mostrarles aquí una hojita de cálculo, donde tengo las combinaciones de carga
para el análisis, para el diseño de las estructuras. Sí, dependiendo entonces de la irregularidad del coeficiente de amplificación. Si hay irregularidades de algún tipo, ¿cómo debo modificar entonces mi fuerza sísmica? Pues en este caso, esta edificación que estábamos analizando tenía irregularidad de redundancia, pero se castigó con un 0.75 mi coeficiente R. Cuando yo ya voy a involucrar las combinaciones de diseño, debo tener en cuenta esto, que es dividir mi fuerza de sismo entre R. ¿Sí? ¿Y cuál es mi fuerza de sismo? Aquí no tengo fórmula, pero básicamente nosotros decíamos que nuestro R va a ser igual a una R inicial por las irregularidades en altura, por las irregularidades en planta y por mis irregularidades de redundancia. ¿Listo? El R inicial, ¿de dónde lo obtengo yo? Ese R inicial sale de mis tablitas en función del sistema estructural. Entonces, para el caso de nosotros, que estamos teniendo en cuenta un sistema estructural de pórticos resistentes a momento, resistentes al momento, lo vamos a obtener de la tabla A.3-3. Como vamos a hacer el diseño en Bogotá, nosotros podemos decir que nuestra estructura es en concreto ¿cierto? En concreto, y corresponde a un sistema de disipación de energía moderada, que puede utilizarla en una zona de amenaza sísmica intermedia, como vemos acá. ¿Listo? Es decir, nuestro R inicial es este que estamos teniendo acá, y es igual a 5. Si yo no tengo irregularidad en altura, pues este valor es 1. Si no tengo irregularidad en planta, este valor es 1. El caso de nuestro análisis es que es irregular en redundancia y este valor phi es de 0.75. Quiere decir que para el análisis de nosotros, yo lo que voy a hacer es el coeficiente de disipación de energía inicial multiplicado por 1, multiplicado por 1 y multiplicado por 0.75. Y el R final va a ser igual a 3.75, que es lo que corresponde al valor que estamos viendo acá. ¿Listo? Habíamos dicho también, o habíamos visto nosotros más bien, que finalmente la fuerza sísmica de diseño va a ser igual a mi fuerza del sismo dividido entre R. Esta fuerza es de diseño. Lo que vamos a hacer en las combinaciones de carga es encontrar los cortantes y los momentos que nos van a servir para aplicar las fórmulas que vamos a ver en el diseño estructural, ya sea edificaciones en concreto, ya sea edificaciones en acero o en estructura metálica. ¿Listo? Pero para el diseño debemos aplicar esta fórmula. Entonces, nuestro R sub 0 va a ser igual a 5 por 1 por 1 por 0.75, que es el 3.75 que vemos acá. Y esto, la manera como yo lo involucro dentro de mis combinaciones de carga, mi fuerza sísmica, ¿cierto? Va a ser igual entonces, como yo lo voy a involucrar es de esta manera. Les voy a mostrar lo que yo hago.
La manera como yo involucro mi coeficiente R en el diseño es que yo tomo dos espectros diferentes. Este, que sería el de derivas, que es el que estamos viendo acá, y un espectro más pequeño, que sería el que corresponde a mi S sub A dividido R. ¿Qué va a pasar con eso? Pues simplemente el mismo periodo me va a dar una aceleración espectral inferior. Y ahí estaré castigando entonces la fuerza sísmica, porque recordemos que mi cortante basal, independiente del método que yo utilice, va a ser igual al S sub A o la masa de la edificación. ¿Sí? Que esto está en función de la gravedad. Y yo esto lo incorporé como el peso. Y S sub A es el que estoy dividiendo de esta manera para tener en cuenta que mi fuerza de sismo va a ser igual a la fuerza producto del, del evento sísmico esperado dividido R. ¿Listo? Esa es la manera como yo lo hago. ¿Sí queda claro? Yo castigo el espectro para que me dé una aceleración inferior. Y con eso mi cortante basal pues va a ser menor al cortante que obtengo por derivas. Entonces, en rojo es el de diseño. Y en naranja es el de derivas. ¿Sí está claro? Eso se puede implementar en la misma gráfica pues, para todo el análisis, ¿no? Perdón, ¿me repite qué pena? Dije, digamos que esas dos gráficas se pueden, o esas dos líneas se pueden implementar en una misma gráfica para, pues, digamos, todo el tema del análisis. No, aquí lo que vamos a hacer son dos combinaciones de carga de manera independiente o dos espectros. Por eso yo definía un espectro o un load case de fuerza horizontal equivalente por derivas para ahorita incorporar entonces el de diseño. ¿Listo? Antes de involucrar las combinaciones de carga, les voy a mostrar cómo lo hago yo. Entonces aquí en Load Patterns tengo mi sismo en X para derivas y mi sismo en Y para derivas. ¿Qué hago yo? Entonces yo esto le quito la D, le quito que sea una fuerza sísmica de derivas, sino más bien una fuerza sísmica de diseño. Le defino los coeficientes del usuario, ¿cierto? Le doy Add New Load y le doy Modificar. Como es mi sismo en Y, entonces tengo en cuenta la excentricidad y la dirección. Excentricidad y dirección. Una excentricidad del diafragma del 5%. Desde mi piso de cubierta hasta mi base. ¿Y aquí qué hago? Mi S sub A, ¿cuánto era para el edificio? Era 0,45. ¿Listo? 0,45. Exacto. Para el periodo que yo tenía. ¿Qué S sub A voy a colocar acá? Pues yo no voy a colocar ese 0,45, sino voy a colocar el S sub A dividido R. ¿Listo? 0,45 dividido 3,75, ¿cuánto me da? ¿Cuánto les da a ustedes allá? 0.12. 0,12. Será entonces el valor que yo voy a involucrar acá, 0,12. Y esto era 1,16, si no estoy mal, 1,116.
el coeficiente K, ¿cierto? Sí, señor. Eso es lo que haré, lo que modificaré entonces. Con eso estoy modificando el S sub A, el peso sigue siendo el mismo, pero mi fuerza sísmica es la reducida. Y le doy OK. ¿Listo? Hago lo mismo. Entonces, pero ahora en mi dirección X. ¿Listo? Y modifico entonces los mismos valores. Me queda 0.12. Tal cual como lo estoy haciendo acá. 1.116. Y la dirección será en dirección X más excentricidad. Y le doy OK. Y le doy OK. ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, ingeniero, es claro. Listo. Esas serían entonces las dos combinaciones de carga que yo, o sea, como les digo, yo les enseño es la manera como yo lo hago. No es la única. ¿Listo? Pero así es como lo hago yo. Ahora, ¿cómo incorporaría yo el análisis dinámico si yo quiero hacer por dinámico el, el análisis de modificación? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues hago otro espectro, ¿cierto? Entonces, aquí tendría yo S sub A dividido R, ¿cierto? También en función de la gravedad. Yo lo que hago es esto dividido entre el 3.75 que es mi R, ¿cierto? Voy a colocar aquí como R igual a 3.75. Mejor aquí lo coloco un valor fijo. Y lo arrastro en todo mi espectro. Y ahora, ¿qué hago allí? Yo abro el espectro que tengo y lo único que voy a modificarlo todo porque no puedo copiar solo la columna allí. Lo único que yo tendría sería mi periodo y mi aceleración espectral involucrar dentro de un nuevo archivo, pero este lo voy a llamar aluvial 100 dividido R. Le pongo aquí con R. ¿Listo? Voy a mi modelación, en Define, y en Function, Response Spectrum. A partir de una fila, agrego una nueva función. Entonces, aluvial 100 con R, el mismo amortiguamiento, la misma función. Busco ahora el aluvial 100 con R, lo abro, lo convierto en parámetros definidos como el usuario. Se dan cuenta que como en este archivo no tenía la primera fila, pues ya no me apareció la línea. Entonces aquí periodo versus S sub A, le doy OK, le doy OK, y aquí en Define, en Load Cases, va a crear un sismo X y Y, ¿sí? Pero ya no van a ser dinámicos, perdón, en función de la deriva, sino para diseño. Entonces, copio ese caso de carga, le voy aquí en el caso de X, le quito el D, sería sismo de diseño del modal espectral, dinámico espectral, la misma dirección, la misma combinación, pero aquí mi función va a ser aluvial con R. Le doy OK. Entonces, genero ahora la copia de este y únicamente le cambio aquí la dirección, ahora en dirección Y. Y OK. ¿Listo? ¿Por qué?
Bien sea que yo desee hacer el diseño por dinámico o por fuerza horizontal equivalente, yo aquí cuando defina las combinaciones de carga, por ejemplo, la primera combinación de carga, aquí tengo que abrir entonces mi título B de la NSR10. Para que veamos las combinaciones de carga y cuáles como mínimo yo voy a involucrar allí. Esas son las combinaciones de carga por el método de resistencia. Recordemos que para una edificación en concreto el método de resistencia es el que debemos aplicar. Combinaciones básicas, entonces primero vamos a involucrar la combinación de 1.4 por mi carga muerta. Como no tenemos una carga F, pues entonces será 1.4 por carga muerta. En mi modelación, ¿cómo lo incorporo? A New Combo, combinación 1, como quiera llamarlo usted, ¿sí? Carga muerta el 100%, y agrego, entonces, no, aquí no, el factor de escala será de 1.4. Ya será entonces mi combinación número 1, siempre lineal. ¿Listo? Aquí después vamos a tener una envolvente para obtener todos esos casos de carga, envolverlos en uno solo y dar nuestros momentos y fuerzas cortantes de diseño. Le damos OK. Esa sería mi primera combinación. Ahora veamos cómo lo involucraría yo en las combinaciones que tienen sismo. Por ejemplo, en este caso, que es 1.2 de mi carga muerta más el 100% de mi carga sísmica más el 100% de mi carga viva. ¿Listo? Entonces, a New Combo. Combo 2, carga muerta, carga viva y carga de sismo. Pero ¿cómo va a ser? Entonces, si yo decido hacerlo por el método dinámico espectral o el método de fuerza horizontal equivalente, yo selecciono alguno de estos dos casos. Pero ¿cuál voy a seleccionar? Como ya son las combinaciones de diseño, yo selecciono el que esté dividido en R. Aquí, ¿listo? Entonces, recordemos que sismo X deriva, sismo Y deriva, es el 100% del sismo. Aquí en sismo X y sismo Y está involucrado ese coeficiente de disipación de energía sísmica. Entonces, para el diseño, si yo quiero hacer esto por fuerza horizontal equivalente, entonces selecciono el sismo en Y, mi sismo en X, y alguno de los dos tiene que estar actuando con el 100% y el otro con el 30%. ¿Listo? 100% y 30%. En este caso iniciamos con el 100% de mi sismo en Y. Y le damos OK. ¿Qué es lo que me dice mi NSR10? Debo tener combinación total de los diferentes movimientos sísmicos que pueda tener representados en la vida real. Entonces, yo ese mismo combo tengo que combinarlo actuando ya no en dirección positiva de mi dirección Y, sino también en dirección negativa. Ese mismo combo también tengo que tener en cuenta que la dirección ortogonal puede tener un efecto del 30%, pero puede ser que no esté actuando en dirección positiva, sino en dirección negativa. Esa misma combinación puede ser que cuando llegue el sismo estén actuando ambas fuerzas ortogonales en dirección negativa. ¿Listo? Y aquí entonces tendré en cuenta la dirección del 100% en dirección positiva, dirección Y el 30% en dirección positiva del 30% de ese cortante basal. También tendré en cuenta en dirección negativa de la dirección principal del 100% y el 30% actuando en dirección X, ¿cierto? También tendré en cuenta que puede hacer que mi sismo esté actuando únicamente en dirección negativa de la dirección principal en X, pero puede hacer que esté actuando en dirección positiva con respecto a Y, o que puede ser que las dos direcciones estén actuando en dirección negativa. ¿Listo? Eso será entonces lo que yo involucro acá dentro de mis combinaciones. Ahora,
yo puedo generar una copia de ese caso y decir, ya el 100% no va a estar actuando en X, perdón, en Y, sino en X, y en la otra dirección ortogonal va a estar actuando el 30%. Esta sería mi combinación 3. Y hago lo mismo. Lo que hago es generar la combinación de los diferentes efectos ortogonales. En este caso, la dirección negativa en Y del 30%, ¿cierto? Que los dos efectos estén actuando en dirección negativa. O que solamente cuando viene el sismo en dirección X sea la dirección negativa. Y estoy teniendo todas las combinaciones posibles con las que puede llegar la onda sísmica a mi edificación. Entonces, como nos damos cuenta de una combinación, que es esta, que involucra el sismo, nos salen 8 combinaciones, que es desde mi combinación 2 hasta mi combinación 3-3. ¿Sí está claro? Esa sería la manera de combinar los efectos ortogonales. Y teniendo en cuenta la fuerza de diseño. Claro acá, chicos. Sí, ingeniero, es claro. Listo. ¿Qué es lo que yo hago para evaluar, digamos, no voy a hacer más combinaciones, lo otro es simplemente repetitivo, para evaluar, digamos, esta parte que es tener los momentos importantes de diseño para los elementos de la estructura? Yo lo que hago es crear una combinación que sea una envolvente, y la voy a llamar aquí envolvente. ¿Qué va a tener esa envolvente? Pues estos 9 combinaciones que yo he definido acá. ¿Listo? Entonces voy a la combinación 1, mi combinación 2, mi combinación 2-1, mi combinación 2-2, mi combinación 2-3, mi combinación 3, mi combinación 3-1, mi combinación 3-2, mi combinación 3-3. ¿Listo? Le doy OK. Eso será mi envolvente. Cuando yo ya corra mi modelito, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es esta combinación, todas las combinaciones que apliquen de estas combinaciones básicas. ¿Listo? Todas las combinaciones que apliquen de las combinaciones básicas son las que ustedes deben tener en cuenta allí. Les voy a dejar ahí hasta ahí el trabajo. Hay otras combinaciones que se deben tener en cuenta en el diseño, cuando se hagan diseño por cortantes de vigas y columnas, dependiendo de la zona de disipación de energía. Pero dejemos que eso lo vean en su curso respectivo de diseño de estructuras en concreto. Aquí vamos a llegar entonces apenas a las combinaciones básicas. Entonces yo ya corro mi modelito, lo analizo, y si esas ya son todas mis combinaciones de carga, yo puedo obtener los momentos y cortantes de diseño de la siguiente manera. Entonces aquí en el display, Show Force Stress Diagrams, en el frame, aquí yo para mi caso, mi combinación, mi envolvente, que será la combinación que tiene todos estos combos y me va a dar los mayores efectos sobre mi edificación. Entonces mi envolvente, yo selecciono o fuerzas axiales, o la torsión, o el cortante, o los momentos. El cortante siempre estará en dirección 2-2 y mi momento en dirección 3-3. Cortantes, por ejemplo. Aquí entonces obtengo, esos diagramitas son así porque son de la envolvente. Si yo quisiera ver los diagramas típicos que vemos nosotros en nuestros cursos, pues lo que hacemos es colocar, digamos, otra combinación. Y aquí vemos entonces las cargas que hemos tenido en cuenta y las acciones de mi fuerza en función de mi carga muerta. ¿Listo? Pero aquí, como vamos a ver, son los efectos de diseño. Entonces seleccionamos es la envolvente.
Si yo le doy clic derecho en alguna de mis columnas, entonces obtengo la fuerza máxima que va a tener esa columna en función del cortante y del momento. Momento máximo y fuerza cortante máxima. Y con esos son los que yo diseño en el curso de diseño en concreto o estructuras metálicas. ¿Listo? Listo, ingeniero. Hasta aquí quiero que presenten el trabajo. No los voy a complicar más, no los voy a enredar más. Eso, por eso dejamos el alcance hasta ahí. Yo creo que con estos 2 días que vamos a tener es suficiente. Simplemente aquí me gustaría que ustedes analizaran los resultados de lo que obtienen el trabajo, no del curso, ni del profesor, ni de la teoría de esto, ni de la NSRI, o sea, lo que ustedes obtienen del trabajo. Bueno, si quieren hablar algo de la NSRI de esa manera constructiva o crítica, pues sí la pueden colocar, claro. Pero aquí que sea análisis de resultados y conclusiones del trabajo que hicieron ustedes aquí. Se ven 19 puntos, pero realmente es algo muy sencillo, no es complicado y pues ustedes tienen la ventaja que lo tienen todo grabado. De esto hay algo que no entiendan, hay algo que de pronto necesiten explicarlo adicional. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué duda pueden tener acá? Ingeniero en normatividad sería citar cada uno de los apartados que utilizamos de la NSR10 en el, Sí, en el no, punto no, 2. no necesariamente. Lo que pasa es que, digamos, esto es más o menos una manera de uno presentar una memoria de cálculo. ¿Sí? Entonces, normatividad, pues si usted está diseñando una piscina o otra estructura o un muro de contención, ¿qué norma aplicó usted? En este caso, como es una edificación, pues todos vamos a partir de la NSR10. Usted coloca ahí los títulos, NSR10, título A, B y C. ¿Listo? Listo, ingeniero. Pero es como para que ustedes van organizando cómo es la manera de presentar o cómo es que uno debería presentar una memoria de cálculo. Aquí faltaría ya la parte de diseño. Y listo. Muchas gracias. No, pero ¿de qué? ¿Algo más, muchachos? Profe, una pregunta, en Sí, caso tal, señor. digamos, que digamos, tengamos una dudita o algo, su merced, pues tendría tiempo para resolvernos la dudita. Sí, o sea, la idea es que no con esto es que nos desconectamos y ya nos vemos hasta el domingo. Yo mañana me conecto, el viernes también me conecto y si es necesario el sábado también. ¿Listo? Listo, listo, profe. Eso sí, el sábado me cuadramos y me dicen a qué horas y cuadramos entre todos a qué horas nos podemos conectar. Mañana y el viernes va a ser en el horario de clase. Profe, aparte se le hacen las diapositivas o se le puede sustentar con el documento. Con el documento lo pueden hacer, no hay problema. Ah, Pero listo. si usted quiere presentar una presentación en PowerPoint, lo puede hacer. Pero con el documento está bien, no hay lío. Bueno, listo. Gracias, profe. Listo. ¿Qué otra duda tiene, chicos? Pues yo creo que no hay más duditas, profe, por el momento. Listo, chicos. Entonces, Profe, sí. entonces ahorita, Presentaríamos, dale. perdón, presentaríamos dos tipos de modelo matemático, uno con combinaciones de carga y uno sin No, uno. combinaciones de carga, o uno solo. Uno aquí involucrado, pero que tenga todos los casos de carga aparte para poder ver los diferentes resultados que les dio. Así como tenemos este mismo acá, sí, no hay problema. Pero sí que en la definición de sus casos de carga, pues sepa o esté claramente definido cuáles. ¿Listo? Listo, ingeniero. ¿Qué otra duda tiene? No, profe, que entonces ahorita nos haces el favor de los planos. Sí, ya se los voy a colocar acá. Es que estaba revisando cuál les envío. Entonces yo creo Gracias. que les voy a enviar este que estaba abriendo. Ya se los coloco. Se los voy a enviar ¿en qué? En
en AutoCAD. No, un AutoCAD para que lo puedan manipular más fácil. ¿Qué otra dudita tenemos? Profe, otra duda. Respecto a la sustentación del domingo, pues ahí, o sea, dice que a partir de las 4, ¿verdad? No, ustedes cuadren la hora. Ah, Ahí en el grupo ustedes ajusten la hora y lo que definan ustedes ahí es a partir de qué hora empezamos y cada 20 minutos qué grupo va a sustentar. ok, ingeniero. Entonces lo Gracias. que yo les pido el favor es que se pongan de acuerdo y me lo hagan saber por intermedio de la monitora. Y si ella nos hace el favor, nos hace un Excel ahí para saber qué grupo se tiene que ir conectando y a qué hora. ¿Listo? Bueno, ingeniero. Bueno, no sé qué otra duda tengan. Yo creo que empiecen a trabajar y con eso mañana pues podemos resolver la mayor cantidad de dudas posible. Entonces mañana nos conectamos a partir de las 6 de la tarde y empezamos a resolver dudas. Y no vamos a ver más temas ni nada para que ustedes puedan avanzar en estos días que quedan. Listo, Inge, vale. Listo, chicos. Entonces, si no es más, voy a dejar de grabar acá.